Dios maravilloso, Cristo te amo, hermoso Dios, glorioso Dios, maravilloso. Más, Señor, más nos encendemos adelante de ti, papá. Cuán hermoso es, Señor, encendernos de pasión por ti, Señor. Encender esa llama, Señor, y no dejarla apagar nunca más. Nunca más, Señor, dejarla, Señor, que crezca dentro de nosotros, para que sea vivificado, Señor, el Cristo que portamos, Señor, en esta humanidad. Señor, que sigas reinando, Señor, y que nos hagas seguir avanzando, Señor, según tu voluntad. Estamos acá como pueblo, Señor, dándote gracias, levantando tu nombre en alto. Levantando tu nombre en alto, levanta su nombre en alto, levántalo, 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 encendete de amor por el Padre. Quiere que te enciendas, papá, en estas noches. Dale tu preocupación, dale todo lo que tú tienes dentro, porque Él quiere encenderse, pero no puede, porque si hay preocupaciones delante de ti, Señor, antes que Él no podrá activar lo que Él tiene para ti. Encender, deja las preocupaciones. Dice, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Señor, te damos gloria, porque venimos a levantar tu nombre en alto, Señor. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que todas preocupaciones caen por tierra ahora en el nombre de Jesús. Y no toma parte, Señor, de nuestro ser entero, porque hoy, Señor, venimos a adorarte y queremos encendernos, Señor, una vez más, Señor, adelante de la cruz. A decirte, Señor, que si no te tenemos, Señor, nada somos. A decirte, papá, que si vos no estás con nosotros, Señor, no funcionamos. Señor, queremos más. Queremos encendernos más y meternos más de lleno a tu palabra. Más de lleno, Señor, a tu vida, Señor, para que sea Cristo caminando a donde yo voy, en mi trabajo, en mi familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Mi alma clama y te adora, Padre, en esta hora. Mi alma clama y te adora, Padre, en esta hora. Nos rendimos ante tu presencia, amado. Nos rendimos ante ti, amado Dios. Porque tú eres digno de toda gloria, porque tú eres digno de toda alabanza, santo. Santo, digno de toda gloria. Deja que esas preocupaciones se vayan. Soltalas ahora. Es tiempo que las sueltes. Es tiempo. Lárgalas ahí en la cruz. Todo pensamiento negativo, todo lo que no me deja avanzar, todo lo que le cuesta, Señor, a mi cuerpo, hoy te lo entrego, papá, para que seas tú absorbiendo, Señor, todo aquello que nos sirve, papá, para caminar contigo más liviano, porque en ti, Señor, porque en ti pasamos las cosas con cargas más livianas y te las entregamos a ti, Padre. Santo Dios. Preparamos, Padre. Preparamos nuestro corazón en esta hora. Y hacemos de total rendición, Señor, para que tú puedas trabajar, Padre. Para que esta palabra, Señor, para que esta semilla pueda caer y dar su fruto, Padre.
en este tiempo de alabanza hemos preparado la tierra. Hemos arado la tierra para que toda maleza salga y pueda entrar esa semilla y dar su fruto en su tiempo. En su tiempo, en tu tiempo, Dios. Que se haga conforme a tu voluntad. Todo lo haces tú, Señor. Todo lo haces tú a tu perfección. Tú lo haces todo a la perfección, Señor. Nos unimos al cielo, Padre, para que sea el cielo en la tierra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para poder entender y para que tú, Papá, traiga revelación a nuestra vida de esta palabra, Señor, que se va a hacer larga. Bendito sea, Señor, entre nosotros. Toma tu lugar, el que te pertenece. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Amén, amén. Gracias, Señor. Buenas noches. Estoy contenta porque me pusieron alta hoy. Qué lindo. A mí me gustaba estar paradita así. Bueno, si se acuerdan algunos, las últimas veces que estuve acompañándolos con la palabra que Dios nos quería impartir, fue acerca de la oración. ¿Se acuerdan o no? Es que solo la da y me contestó. Y bueno, indudablemente Dios quiere que hoy podamos aprender un poquito más, crecer un poquito más en sabiduría, en estatura y bueno, poder avanzar. Todos sabemos que estamos en esta tierra para cumplir solo el propósito de Él y simplemente somos colaboradores. Si me escucho fuertísima. Simplemente somos colaboradores. Pero no nos tenemos que quedar con eso, de que nos conformamos con que ya conocemos el Evangelio, conocemos ese Cristo, ese Dios que nos creó, sino que tenemos que comprometernos y esforzarnos por saber más, por conocer más, por anhelar más de Él en nosotros. Y yo creo que eso es una de las motivaciones que nos lleva a reunirnos cada vez. ¿Para qué nos reunimos? Para aprender de Él, para adorarlo, ¿sí? Para darle la gloria a Él. Entonces,
hoy Dios nos quiere perfeccionar un poquito más con esto de la oración. Habíamos aprendido que la oración es una actividad espiritual donde conectamos todo nuestro ser con nuestro Creador. También habíamos dicho que al orar manifestamos asuntos eternos. Nosotros escuchamos la voz de Papá y eso es lo que oramos y expresamos en palabras. No son cosas del momento que pido porque se me ocurren, ¿sí? Cuando hablamos de una oración verdadera, de lo que es orar. La oración debe ser algo constante y permanente, donde va a fluir su gracia y se va a expresar su voluntad. Ahora, hoy vamos a tratar de unir, ahí les tiré como unos tips de las últimas 2 charlas, como que vamos a tratar de unir todo eso y llevarlo a la realidad de nosotros, con algo que es clave para que esa oración se pueda dar verdaderamente en nosotros, y es ser persistentes. Persistentes. ¿Alguien sabe qué significa persistir? Todo el tiempo, estar continuamente. La palabra persistir significa mantenerse firmes y constantes en algo, ¿sí? Entonces algo que va a permanecer, va a ser constante y es indispensable. Dios necesita que nosotros tengamos la oración ligada a la persistencia, que la oración sea persistente. Nosotros debemos persistir en la oración. Fuimos llamados a persistir, velando y orando. Cuando yo era chica, hacíamos, ¿cómo se llamaban? ¿Veladas? No. Cuando hacíamos a la noche esos ayunos, vigilias. Bueno, y se me venía esto cuando compartía, pero no me acordaba la palabra. Cuando buscaba estos significados y trataba de decir, Dios, ¿qué significa con mayor profundidad esto? Me acordaba de las vigilias. Yo siendo chiquita, si estos locos, ¿para qué se pasan la noche despiertos? ¿No? Y me acuerdo que nos juntábamos los miércoles de la noche, era el tiempo que había reunión en mi casa. Y venían los pastores y venía la gente que congregaba. Y cuando hacíamos vigilia, a nosotros nos ponían películas cristianas, qué sé yo, pero ellos estaban toda la noche. Y yo no entendía en ese momento. Y ahora pasaron los años y la escucho muchas veces a nuestra pastora que dice, anoche Dios me despertó a las 3 de la mañana a orar y ya no me dormí más. Entonces remoto esos tiempos donde se hacían estas vigilias, que no voy a juzgar y poner en la balanza si estaba bien o no estaba bien o lo que fuere, que cada uno considera. Pero digo, Dios ahora nos llama a estar despiertos, ¿sí? Persistir también es estar despierto. Y ese estar despierto es 24/7. No quiere decir que mi cuerpo físico esté despierto 24/7, pero sí mi espíritu. Porque si Él me despierta a las 3 de la mañana a orar, quiere decir que mi espíritu sí estaba despierto. Y estaba atento a que en ese momento había una necesidad donde yo tenía que estar, despertarme físicamente y orar. Aún a veces podemos orar en sueños. Entonces, ese estar despierto no lo pensemos naturalmente, sino que lo pensemos en nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a tener despierto nuestro espíritu todo el tiempo? Solo alimentándolo de Papá, solo afirmándonos en Él, solo escuchando su voz. Si no, el espíritu no recibe alimento, descansa, duerme. Entonces, para poder estar en vigilia y velando y orando todo el tiempo, necesitamos que ser plenamente gobernados por Papá. Hoy que empezamos, yo no sé, le digo ahorita feliz, no sé cómo se llamará este tiempo en la plaza con los niños, que después, momento especial.
Después les contamos bien cómo nos fue, pero lo primero que yo le dije a los chicos fue: levante la mano, ¿quién alguna vez escuchó hablar de Papá Dios? Y hubo 2 niñas que no levantaron la mano. Yo no lo podía creer. No lo podía creer porque decía: ¿nadie les ha nombrado a Dios nunca en su vida? ¿Nadie en la escuela? ¿Nadie, no sé? Su mamá jamás. No sé si ustedes pueden entender lo que les quiero expresar, pero ellas no levantaron la mano. Entonces yo les dije, las nombré y les digo: ¿ustedes nunca escucharon la palabra de Dios? ¿Creer en algún Dios? ¿Pensar en ir a la iglesia? ¿Algo? No. Quedé desconcertada. Pero justo esta semana, cuando nos reunimos con Alice y con Miriam para preparar el tiempo de hoy, yo le decía a ella: nosotros somos misioneros en Colonia Carolla, porque Colonia Carolla es un confín de la tierra también. Es un lugar donde no todas las personas conocen a Dios. ¿Viste? Cuando vos pensás en ser misioneros, los misioneros tienen que viajar por el mundo. Bueno, pero no tiene que venir alguien de China a Colonia Carolla. Si acá, levantemos la mano, tenemos personas preciosas que tienen a Cristo en su vida. Entonces, yo le decía, nuestra misión es que esta ciudad conozca a Cristo. En otro momento quizás Dios nos mueva a otro lugar, no sé. Pero tenía esta mañana como, me quedé en ese momento, se me volaba la cabeza y decía la convicción de que cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que no saben quién es Dios, no escucharon. Entonces, esto me llevaba a pensar cuánto más tenemos que orar, cuánto más tenemos que escuchar su voz y recibir su dirección para estos pequeños, no pequeños de niños, pequeños puntos de nuestra ciudad que aún están sin conocer a Dios. ¿Bien? Me fui con eso, no sé, por cualquier lado. Vamos a leer Hebreos 12, el 1 y el 2. Hebreos 12, el 1 y el 2. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y rescaté 3 cosas de esta palabra, que quizás muchas veces le hemos escuchado, pero siempre Dios nos enseña cosas nuevas. Lo primero que me llamó la atención fue que dijo: fijemos la mirada en Jesús. Porque a veces la humanidad nos atropella tanto que muy fácilmente dejamos de mirarlo. El tema es que pasa un tiempo hasta que nos damos cuenta que dejamos de mirarlo. Entonces, tengo que volver a posicionar mi mirada en Él. Para que nosotros podamos tener esa mirada fija en Él, hay 3 cosas que dice esta palabra que necesitamos dejar: peso, pecado y ansiedad. Atenti. Peso, cargas que llevamos y que Él no nos asignó para que llevemos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una pila de mochilas cargadas de cosas que Dios no quiere que las carguemos? Entonces, ¿qué dice? Que te quites todo peso. Recién Fer oraba por eso. Oraba porque toda preocupación que nosotros tengamos y que seguramente nos está haciendo que tambaleemos, se la entreguemos a Él.
Entonces, Dios no necesita livianitos, nos necesita ágiles. Tenemos que darle toda preocupación, toda falta de fe, toda desconfianza. Todas esas son pesos que nosotros cargamos muchas veces y que Él no quiere que nosotros los estemos cargando. Otra cosa, el pecado. Al no hacer su voluntad, después ¿qué hacemos? Nos condenamos. Nos condenamos, no nos sentimos santos, no nos sentimos perdonados, nos alejamos de Él porque fallé. Al contrario, si cometí un error, ¿qué tengo que hacer? Seguir afirmándome en Él para no volver a cometerlo. ¿Qué hacemos a veces nosotros? Lo contrario. Como me siento mal, que ya fallé, que no sé qué, me alejo. ¿Bien? Entonces, dejo todos los pesos, dejo todo el pecado y no me siento condenada. Tengo que aceptar. Yo me digo a mí misma que muchas veces me juzgo como mamá. Es el rol que más me juzgo. Digo, nunca voy a ser la mamá perfecta. Voy a intentar mejorar muchas cosas que tengo que mejorar, pero tampoco me voy a condenar, porque me pasa días que voy, que les empiezo a decir, perdóname, porque hoy te grité, porque te dije, porque... Bueno, si soy capaz de ir a pedirle perdón a mis hijos, pido perdón a Dios y yo no me voy a condenar. Me equivoqué. Trataré de seguir mejorando, ¿sí? Muchas veces eso nos pesa y nos persigue. Ese error que cometí, esa falta que tuve, nos persigue y nos perturba. Y otra cosa que Él quiere que le entreguemos es la ansiedad. ¿Qué dice al principio? ¿Está ahí? Dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ya nos despojamos de todo peso, de todo pecado, y ahora yo tengo que correr, ¿sí? Perfeccionándome en la fe. ¿Quiénes son ansiosos acá? La Manu levanta, el otro día le quería mandar el sticker de la ansiedad, ¿viste? Del muñequito de la película, porque está en esta última etapa con unas ansias terribles. Somos ansiosos, ¿viste? Cuando vos querés ya la respuesta, ya el trabajo, ya la salida, que se resuelva todo este problema. Bueno, la ansiedad también necesita un parate. Porque si yo no freno esa ansiedad, vivo atropellada y me pierdo de un montón de cosas. Meto la pata, cometo errores y me pierdo de cosas que pasan a mi alrededor porque yo miro para allá. Yo les cuento que ya saben que soy muy ansiosa y acelerada. Creo que ya he mejorado un poco. Dios me ha ayudado mucho. Pero yo ahora veo el reflejo en mis hijos. Por ejemplo, esta mañana los desperté y la Cata me dice, ¿nos vamos a algún lugar? O sea, ella ya sabe que seguro hay algo para hacer. ¿Sí? La semana pasada el Tommy era lunes y me dice, mami, ¿me dijiste que el miércoles no sé qué? Sí, le dije, es el miércoles. Y me dice, entonces el miércoles ya tengo planeado. Vengo de la escuela a las 2:15. A las 3:30 sí va a no sé dónde. A las 4:30 me viene el Mauri. Ya tenía toda la tarde ocupada y faltaban 2 días. Entonces yo cuando veo esas cosas en ellos tan chiquitos digo, no. Qué bueno que los puedo ver ahora porque los calmo. Y me doy cuenta que tengo que seguir mejorando yo para no transmitirle esto a ellos. Entonces, si nosotros fijamos la mirada en Jesús, yo pienso que Jesús caminaba tranquilo, no contestaba en el momento, pensaba lo que iba a responder, hablaba pausado. Entonces, fijo mi mirada en Él, que es el mejor ejemplo para yo poder tener esta vida persistente de oración, de hablar su voluntad. Amén. Cuando nosotros nos libramos de estos pesos, del pecado que nos asedia, del pecado que nos
taca, taca, taca. Y de esta ansiedad de ir atropellados por el mundo, yo puedo ver con claridad. Porque es como que hago un parate. Y puedo ver más claramente, más detenidamente. Vamos a leer Efesios 5:14. Para Cristo muchas veces estamos dormidos. ¿Cuál es el problema? Que si Él tiene hijos dormidos, es como hijos muertos. Efesios 5:14. Dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y es una frase en imperativo, es una orden que Él nos dice: despiértate tú que duermes. Porque si yo estoy dormido, para Él estoy muerto. Porque estoy paralizado. ¿Sí? No estoy en acción, en actividad. No estoy produciendo nada. Entonces, Él nos está haciendo un llamado. Que nosotros abramos los ojos, nos despertemos, dejemos de estar quietos y nos ordena a. ¿Bien? Debemos persistir en la oración para no llegar a estar dormidos, muertos espiritualmente. Vos fíjate que si alguna vez te pasó que caíste en una rutina de ir a la iglesia por ir, de no tener motivación para ir o dejar de congregar, y seguramente tengo la certeza que dejaste de orar también. Entonces es como que es una conexión y se va dejando de hacer una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra, y cuando me doy cuenta, hace un mes que no congrego, hace 2 semanas que no oro, 20 días que no leo la palabra. Entonces, es una seguidilla de cosas, de actos que yo hago, expreso físicamente, pero que provienen del Espíritu. Y ese Espíritu se durmió. Por eso Él nos manda que no dejemos de congregar, que nos juntemos con quienes portan a Cristo como nosotros y demás. Debemos persistir porque la revelación en el entendimiento acerca de su persona no es algo inmediato. ¿Sí? No es mágico. Siempre yo le digo a los chicos en casa, no es mágico que yo pido y lo tengo. Que yo le oro por alguna situación y se resuelve el problema. No es mágico, no es inmediato. Entonces debo persistir en eso. Dios nos dejó la Biblia para que conozcamos su escritura. La dejó para que conozcamos la palabra que es Cristo mismo. Nosotros somos capaces de entender que la Biblia no es simplemente un libro, sino que es Cristo. Es Él mismo, es la vida de Él. Entonces yo no lo tengo que leer como una adquisición de conocimientos sobre algo que pasó. No son solo historias bonitas, sino que acá yo conozco a Cristo. Entonces necesito leer la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto de la palabra? Porque si yo me conecto con la escritura de Dios, voy a orar su voluntad. Dios me puede hablar de muchas maneras, pero a través de su palabra me habla siempre. Siempre. Viste que hay veces que lees o un versículo que ya decís, ya lo re que te conozco, y ese día te hizo clic con otra cosa que no la habías percibido. Y quizás es un versículo de hace
que lo leíste por primera vez hace 10 años. Entonces, su palabra es eterna, permanece y es donde yo voy a recibir muchas direcciones para poder expresarlas en la oración, en esta vida de oración. Orar es ver la palabra en las palabras escritas, es ver a Cristo en estas palabras escritas. La oración es el instrumento para verlo a Él. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, le conocemos a Él y tenemos su conocimiento. No me sirve a mí el otro día nuestro apóstol decía en una prédica, no tiene sentido que yo hoy venga, les pongo mi ejemplo, él pone otro ejemplo, que yo hoy venga a contarles, por así decirle, a contarles sobre la oración si yo en mi casa no oro. Porque yo, ¿qué hago? Les traigo un conocimiento y no les puedo impartir la vida de Dios. ¿Sí? Entonces no me sirve a mí ir por la calle demostrando amor a las personas con las que me cruzo si yo en mi casa no estoy dando amor. ¿Bien? Entonces, todo lo que yo transmita como un conocimiento, como una acción hacia los demás, tiene que ser real y verdad en mi vida. ¿Se entiende? Entonces, si yo no tengo una vida de oración, yo no me puedo parar hoy a enseñarles a ustedes la oración. Porque es un conocimiento que va. Sí, ¿saben qué? Dios dice que hay que orar. No, es necesario que tengamos una vida de oración, que sea algo constante, que persiste, que realmente lo vivamos. Y me anoté esto porque en la primera charla de la oración yo les hice una pregunta. ¿Alguien se la acuerda? ¿O los jóvenes? Es una pregunta que le hice a los jóvenes un día en mi casa. Y también la hice acá ese día. Vamos, no tengo apuro. Mira, te doy una pista. Estoy hablando de la oración y de la palabra. ¿Cuál era la pregunta? No, era una pregunta. ¿Qué? No. La pregunta era, levante la mano. No era una pregunta. Levante la mano a quien le es más fácil orar y levante la mano a quien le es más fácil leer la palabra. ¿Se acuerdan? Dijo, capaz que se acuerda. Bueno, yo les contaba ese día que justo nos habíamos juntado con los jóvenes hace unas semanas y yo les había preguntado eso. Y más o menos la mitad de los jóvenes dijeron que les resultaba más fácil orar y más o menos la otra mitad dijo que les resultaba más fácil leer la Biblia. Bueno, ahora les cuento que las dos cosas son necesarias. Son dos cosas indispensables, ¿bien? Y se complementan una con la otra. Como les estaba diciendo recién, esto es Cristo. Entonces yo como a Cristo, Él me revela cosas a través de su escritura y yo eso lo expreso en oración. ¿Cómo es esa oración? Permanente y persiste. Todo el tiempo, todo el día, todas las horas, yo tengo que tener una vida constante de oración. En las pequeñeces de mi trabajo, en el estudio, mientras cocino, mientras me baño. Todo el tiempo mi vida tiene que ser una vida de constante oración. Mi espíritu tiene que estar despierto y alerta todo el tiempo. La vida de oración nos va a ayudar a entender la palabra, a entender que no se trata de acumular conocimientos y versos bíblicos, sino de conocer su voluntad. Yo de chiquita, mi mamá nos reunía a la noche a los 6 a leer la palabra y nos hacía recitar los versículos. Recitábamos los versículos. Es más,
Nosotros hacíamos competencia quién se sabía más versículos con mis hermanos. El papá de la Pauli era el que siempre se sabía los versículos, el que más se sabía los versículos. Y yo hasta el día de hoy, creo que la mayoría de los versículos que yo sé es porque los aprendí de chiquita. Pero eso, en ese momento, eran solo conocimiento. ¿De qué? De una palabra. Pero yo no entendía lo que eso significaba. Después, con el paso de los años, uno va entendiendo qué me quería decir Dios con esta palabra, ¿sí? Y la puedo ahora aplicar y vivir en mi vida. Entonces, está bueno que nosotros cuando recibimos una palabra, leemos la Biblia o les enseñamos a nuestros hijos, que sea con una explicación, que sea con un entendimiento. No que sea solo, bueno, vamos, leamos, no vamos a dormir sin leer la Biblia, ¿verdad? Y no tiene sentido, porque el niño no entendió ni para qué leímos la Biblia, y menos lo que decía. ¿Bien? Entonces, qué importante que podamos expresarlo con la vida de Cristo para que sea real en ellos y en nosotros. Porque también nos pasa a nosotros que a veces estamos escuchando una prédica y no entendemos lo que nos están diciendo. O comparten un versículo y me pierdo en el versículo y no termino de comprender. Entonces le pido a Dios revelación para comprender qué me dice a través de esa palabra. Miren que dice Juan 6:36. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Conocer al Hijo de Dios es conocer su vida y le conoceremos mediante la palabra y mediante la oración. El Padre solo tiene placer al ver la vida de su Hijo gobernándonos. No tiene sentido que vivamos esta vida sin el gobierno de Cristo. Y el gobierno de Cristo es gobierno de Cristo. A ver, tenemos un presidente en nuestra ciudad, en nuestro país, una intendente en nuestra ciudad. No hace las cosas a media. O dice, gobierno a estos argentinos y a estos no. No. Gobiernan a todo ciudadano argentino. Y listo. ¿Es así o no es así? Entonces, el Espíritu Santo no puede gobernar una parte de mi vida y la otra parte no. No, esto todavía no, ya te lo voy a entregar. No. O el gobierno es pleno o no es. Entonces, reveamos si realmente Papá está gobernando todo nuestro ser o todavía tengo algún pendiente que entregarle. La práctica del Evangelio es un asunto de vida, no principios simplemente aprendidos. Miren qué lindo esto. Aprender a Cristo es aprender la vida y conocerle a Cristo es vivir la vida. Aprender a Cristo es aprender la vida y conocer a Cristo es vivir la vida. El otro día mi mamá me retó porque yo dije una frase: hay que vivir la vida. Y ella me retó. Y yo le dije, yo no lo estoy diciendo con malas intenciones. Estoy diciendo hay que vivir la vida. Porque hay que disfrutarla la vida. Pero ¿cómo vamos a disfrutarla? Solo haciendo su voluntad. Porque si Cristo habita en mí, si yo no hago su voluntad, yo no voy a disfrutar la vida. ¿Se entiende? Y ella me dijo, bueno, pensó que yo le decía como hace 15 años atrás, bueno, 20, bueno, claro, quería tirar chancleta. No, si bien nosotros estamos acá para cumplir su propósito y que el deleite sea de Él, indudablemente que en su gran amor Él quiere que nosotros sonriamos en esta vida. ¿Se entiende? Sí, Él quiere hijos alegres, hijos que puedan sonreír, que puedan disfrutar, siempre enfocados en el deleite de Él. Entonces, haciendo su voluntad y conociéndole, eso se puede dar.
hay dos cosas que necesitamos. Ahí vamos a leer Juan. Hay dos cosas que necesitamos. Ver al Señor y ver desde el Señor. Vamos a leer Juan 17:3. No me lo escribí eso. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es necesario que nosotros expresemos ese Cristo. Recién había una canción que decía, ¿cómo es? ¿Cómo me voy a callar? ¿Cómo es la canción? Cántala, vale. No esa, ¿cómo me voy a callar? ¿Pero qué dice antes? Mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Y pensaba esta mañana, mientras la cantaba, decía, ¿cómo me voy a callar con todo lo que Él ha hecho en mi vida? Con todo lo que Él sigue haciendo. ¿Sí? Me ha sacado de procesos terribles que uno no quiere vivir. Me ha rescatado de este mundo. ¿Cómo yo me lo voy a callar? Ahora, ese callar no se trata de ir a sermonear a otros sobre Cristo. Se trata de expresarlo. Yo lo vivo y el otro lo ve. Yo lo vivo y el otro lo ve. Hoy charlaba con alguien y le decía que tengo una amiga de toda la vida que está en una situación bastante complicada emocionalmente y a mí me causa gracia porque ella ya sabe mis respuestas. Ella me llama, Bren, necesito hablar con vos. Ella ya sabe todo lo que yo le voy a decir. Esto que estás haciendo está mal, tienes que dejar esto, bla, 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 ¿por qué? Tienes que confiar en Dios, aférrate, bla, bla, bla. Ella sabe todo lo que le voy a decir. Y aún así, quiere seguir escuchándolo. ¿Me entendés? Y a mí no me entra en la cabeza porque digo, sos una persona que no cree en Dios, que vive la vida loca, que está hasta acá metiendo la pata. ¿Vos a quién le vas a pedir consejo, contarles tus cosas? ¿A alguien que te diga, sí, seguís viviendo la vida loca? ¿O no? Debería ser lo lógico. No, ella quiere que yo la siga machacando. Digo, bueno, habrá algo atrás de esto. ¿Me entendés? O por ejemplo, ella dice, si algún día vos y el Fer se separan, yo dejo de creer en el amor. ¿Me entendés? ¿Qué ven nosotros? Una familia que ella no la tiene. ¿Me entendés? Entonces, indudablemente nosotros expresamos a Cristo, pero eso tiene que ser el doble de lo que nos sale. Porque el otro está necesitando a Cristo, no a vos ni a mí. Porque yo no le podría dar nada. Ellos necesitan a Cristo. Y son personas a veces que están re cerquita nuestro y no necesitamos sermonear. Solo estar. Porque ellos ya saben que vos tenés algo especial. Lo miro a papá, lo conozco, lo descubro y luego empiezo a ver desde él. Y hoy le quería traerles algo, pero no se me ocurría qué, para hacer de ejemplo. Pero no es lo mismo que yo mire a alguien a que yo mire desde ese alguien. ¿Sí? No es lo mismo que yo esté mirando a esta copa a que yo mire desde la copa. Entonces yo no, lo miro a Cristo, lo conozco, recibo revelaciones de Él, pero yo me pongo en su mirada y empiezo a mirar como Él mira. Empiezo a mirar desde Él. ¿Se entiende? Entonces cambia la visión, porque yo ya no estoy ajena a, sino que yo ya estoy en. Y esa mirada va a tener
otro enfoque. Entonces yo voy a expresarme de otra manera. Cuando logramos ver como Él, nos graduamos en fidelidad. Desde ese momento podemos colaborar con Él y su propósito, dado que todo lo estamos viendo desde su mirada y pensando como Él piensa. ¿No dice la palabra que pidamos tener la mente de Cristo? Entonces, ¿cómo logro yo pensar como Él piensa? Que sus pensamientos vengan a mí y puedo pensar lo que Él piensa de mí. O pensar lo que Él espera de mí. Solamente lo voy a hacer cuando yo sea una fusión con Cristo. Cuando seamos ese uno que realmente fluye y sale solamente Él de mí. Entonces no nos conformemos solo con ser colaboradores. Porque el simple colaborador, ¿sabes qué? Es un voluntario. ¿Quién se ofrece hoy para? Yo. Entonces alguien que está ahí en el momento. No seamos comprometidos. Cuando dejamos de ver su realidad, nos sumergimos en una vida escasa de conocimientos. Porque lo que hacemos es según lo que creemos conveniente e ignoramos el deseo de nuestro papá. Entonces, no tengo chance de desenfocarme de Él. Porque si no, caigo en una vida escasa donde yo hago cosas creyendo estar haciendo su voluntad. Y en realidad estoy haciendo lo que creo que es conveniente. Tenemos que descubrir que lo que es real para Dios también es real para nosotros. Todo aquello que Él considera que es real en esta tierra también debe ser real para nosotros. Todo aquello que Él espera que se haga realidad también tenemos que esperarlo nosotros. Que podamos enfocarnos en los deseos de papá. ¿Esto está en tu corazón, Dios? Papá, ¿esto realmente es lo que vos querés? Entonces yo oro e intercedo por eso. Y en el momento que tenga que ser, se da. Que podamos realmente sacar esta humanidad que nos confunde tantas veces, creyendo que estamos haciendo el anhelo de Dios. Entreguemos por completo ese gobierno para que Él pueda revelarnos con exactitud. Esto es lo que quiero. Esto decí, esto cállate. Esto elegí, esto no. Y paso a paso, que realmente su dirección pueda ser tan clara y tan nítida en nosotros, que no haya margen de error. Entonces yo oro permanentemente su voluntad y expreso permanentemente su voluntad. Miren que dice, para ir terminando, Hebreos 11:3. Y lo agregué al último, así que no lo escribí. Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Tenemos que entender que todo lo que es espiritual viene de Dios. Todo lo que existe, que esté dentro de su propósito, fue originalmente invisible, espiritual. Bien, todo tiene un origen celestial, todo proviene de Él y llega. Entonces, nada de lo que nosotros vemos
de lo material, de lo vano, de lo del momento, de estas cosas que se pierden, que pierden valor, nada de eso es eterno. Nada de eso debe ser lo que nos motiva a vivir la vida, lo que nos incita a hacer algo. Eso no debe ser lo que nos preocupa, porque son cosas materiales, que no son eternas, que no van a tener repercusiones cuando se trata del propósito de Papá. Para Dios, lo real, ¿qué es? Todo lo que es espiritual es real para Dios. Todo lo que es eterno, todo lo que es interno. Hoy con los niños hablamos del corazón. Entonces en un momento les digo, bueno, ¿dónde está tu corazón? Y algunos se tocan acá, cualquier cosa hacían. Entonces digo, párense. Y empezamos a saltar. Uno no tenía, le daba vergüenza, no quería saltar. Cuando terminan de saltar, todos empezaron a poner la mano en el corazón y se dieron cuenta que había de verdad un corazón que latía. Entonces escucharon. Y yo decía, bueno, ese corazón que vos no lo ves, Dios te lo dio. Bueno, y seguían un montón de cosas. Pero estamos tan enfocados a veces en lo visible que nos olvidamos de lo invisible, porque si bien el corazón existe, yo no lo estoy viendo. ¿Se entiende? Entonces, las cosas reales para Dios son las cosas espirituales, todo lo eterno, todo lo invisible, todo lo interno y la sustancia que es Él mismo. La única manera de permanecer en su realidad es mediante una genuina oración. Y esto es lo que nos permite ir más allá de nuestras realidades temporales. No somos espirituales porque oramos, ¿sí? Sino espirituales porque hemos nacido de nuevo y oramos porque es nuestra única manera de vivir la realidad eterna de Dios, que solamente nos fue concedida por gracia. Alicia hace semanas que nos está hablando de la gracia y realmente vivimos por su gracia. Realmente. Entonces, tengo que entender que ya se me fue concedido todo en Él. Yo solamente lo tengo que creer, ser un fiel colaborador, enfocado en lo eterno, en lo real, en lo invisible, en todo aquello que Él ya tiene preparado, que va a trascender esta tierra. Porque yo tengo que pensar en eso. Algo de lo que yo tengo en esta tierra que es palpable, ¿me lo voy a llevar al cielo? No. Entonces, si no tiene repercusión eterna, no tiene importancia en mí. ¿Bien? Entonces, creamos y entendamos que somos seres espirituales porque nacimos de nuevo. Y esa va a ser nuestra única manera de vivir la realidad de Papá. Y para terminar les digo unos puntos que anoté claves sobre la oración. La oración nos conecta con Cristo. La oración es una vida persistente, es una vida permanente y constante. La oración debe permanecer y prevalecer. Prevalecer. La oración debe estar unida a su palabra, va de la mano de su palabra y se complementa. ¿Vieron cuando se hace una fusión? Cuando se hace una fusión se mezclan dos cosas y ya como que no las podés separar, porque ya están súper unidas. No como que yo ponga en el vaso el agua y el aceite, que los sacudo, parecen unidos, pero se vuelven a separar. No. Bueno, la oración y la palabra deben estar así, súper fusionadas y expresarlas en mi vida. La oración es la respiración de nuestro espíritu. Eso lo vimos la otra vez. La oración es la respiración de mi espíritu. Yo respiro todo el tiempo. O sea, en el momento que no respire más, chau, partí de esta tierra.
Entonces, yo no quiero que mi espíritu quede dormido ni muerto. Por lo tanto, mediante la oración, yo hago que Él respire, que Él viva. ¿Bien? ¿Quieren ponerse de pie? Yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta orar. A otros no. Entonces, vamos a acercarnos a alguien. Todos acá somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos la autoridad que Papá nos dio para orar. Vamos a acercarnos a alguien. Puede ser el que está a tu lado, puede ser que te muevas, puede ser lo que quieras. Y vas a escuchar la voz de Papá y a orar solo lo que Él quiere que vos ores. ¿Todos acá tienen fe? ¿Todos creen en su Papá Dios? Bueno, vamos a dejarnos llenar por Él, dejarnos ministrar por su palabra, por su voz, entendiendo que somos preciosos hijos, que estamos dotados de todas las capacidades que Él ya nos dio y que a veces nos cuesta soltarlas, nos cuesta mostrarlas, nos cuesta expresarlas, pero las tenemos. Porque si Él es poderoso y es capaz de todo, yo que lo tengo en mi vida y soy uno con Él, soy también poderoso y capaz de todo. Amén. Todo lo podemos solamente en Él. Lo dice su palabra y yo lo tengo que creer. Entonces, juntos vamos a orar los unos por los otros. Porque ese es un mandato que Él nos dejó. Que sus hijos oren los unos por los otros. Entonces no te preocupes por qué palabras van a salir de tu boca. No te preocupes si el otro te está escuchando bien, no te está escuchando bien. Solamente déjate llevar por el Espíritu Santo y si no sale ninguna palabra de tu boca, que tu espíritu ministre al espíritu del otro. Solo deja que Él haga. ¿Sí? Te invito a que cierres los ojos y que sea un tiempo donde Él pueda fluir y hacer solamente lo que Él considere. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Papá. Sos el único Dios, poderoso Rey, Señor. Admiramos y honramos tu persona, Dios. Cuán agradecidos estamos de conocerte, de que tu gloria se derrame en nosotros, de vivir por tu gracia, Papá. Gracias Dios, porque somos llamados a ser luz y sal en esta tierra. Somos tus hijos, Señor, y el anhelo de tu corazón es que nosotros nos enfoquemos en vos, en tu propósito, Señor, en lo real, en lo verdadero, en lo justo, Papá. Y en eso nos vamos a enfocar y en eso nos determinamos, Papá, que estamos parados sobre la roca firme, mirándote, mirando a través tuyo, conociéndote cada día más, Papá. Honramos tu persona, honramos cada mesa de alimento sustancioso que presentas ante nuestro Padre, donde podemos dejar que tu Espíritu fluya desde nosotros hacia los demás que te portan, hacia aquellos que aún no te conocen, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, nos deleitamos en tu presencia, Padre. Nos gozamos, Señor, por ser llamados tus hijos, por ser parte de tu familia, Papá. Oh, Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos que hay libertad, Papá. Declaramos que no hay cadenas que nos atan, que no hay pecado que nos asedia, Dios. Nos declaramos libres como hijos tuyos, donde puede fluir en esta tierra leche y miel, Señor, para llegar a aquellos que te necesitan, Papá. Acá tenés vasos, instrumentos, Señor, para llevar tu palabra y tu evangelio a donde vos quieras, Señor, con los medios que vos quieras, Papá. Todo ya está planeado. Nosotros solo nos disponemos, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor, nos afirmamos fuertemente, Señor, bien parados. No hay viento que nos va a asediar, Señor, que nos va a tumbar, que nos va a hacer tambalear. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos como soldados, como guerreros de esta ciudad, papá. Solo para mostrar al Cristo que portamos. Ese Cristo que se perfecciona día tras día, hora tras hora dentro nuestro. Ese Cristo que crece, Señor, que fluye, Padre, que no mira para atrás, sino siempre para adelante, papá. Ese Cristo, Señor, es el que va a salir, es el que se va a mostrar, es el que se va a deleitar en esta ciudad, Padre. En el nombre de Jesús, atraemos, papá, con lazos de amor a aquellos perdidos, a aquellos que se están descarrilando, Señor, a aquellos que se alejaron de tu camino, de tu verdad, papá. Los atraemos con lazos de amor, Señor. Dinos qué hacer, con quién hablar, a quién abrazar, a quién acercarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Hay tantos que te necesitan, Señor, y nosotros queremos más de vos. Queremos más de vos para nuestros hijos, para nuestra familia. Queremos más de vos para esta ciudad. En el nombre de Jesús, Señor. No nos conformamos, papá. No nos conformamos, Señor. Santo, santo Dios. Santo, papá. Gracias, papá, por todos estos hermanos. Gracias por todos los miembros de esta hermosa casa. Gracias por sostenernos, por levantarnos una y otra vez. Gracias, papá. Gracias por la vida de nuestros pastores que nos guían, nos acompañan, nos cuidan. Gracias por sus palabras, Señor, de disciplina. Gracias por sus palabras de aliento, Señor. Que ellos también puedan seguir perfeccionándose, Señor, y ser estas preciosas cabezas que pusiste para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Te honramos, Dios. Te honramos, Señor, tu persona entera, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y si aún no pudiste apartar tu generosidad, Señor, queremos decirte gracias por todas tus añadiduras, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que nos permite tener día a día, Señor. Y con alegría y gozo te entregamos algo de lo mucho, mucho que nos das, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios.